Estimados alumnos y alumnas, tengan ustedes un buen día. Saluda Juan Antonio José, su facilitador en el Diplomado Internacional en Logística y Transporte FIATA, en este caso en el módulo de transporte aéreo, hablando específicamente del apasionante tema de los tipos y especificaciones de las aeronaves más usadas en nuestra industria. El objetivo de este módulo es identificar las aeronaves más utilizadas tanto en servicios de pasajeros como carga, conociendo la capacidad de las mismas y sus alcances en kilómetros. También identificaremos las características técnicas de estas aeronaves para identificar las operaciones de carga y descarga asociadas. No hay que olvidar que las aeronaves pueden tener básicamente dos tipos de servicio. Uno, el uso civil y otro, el uso militar. Como seguramente ustedes ya saben, el ámbito de reglamentación que nos interesa es el que corresponde al uso civil. La reglamentación internacional no aplica a las aeronaves en uso militar. Las aeronaves más utilizadas de pasajeros y carga son las siguientes. Tenemos aeronaves exclusivamente de pasajeros. También tenemos aeronaves mixtas, es decir, aquellas que combinan pasajeros y carga. Aeronaves cargueras o lo que nosotros le llamamos aeronaves cargueras dedicadas. Aeronaves que no llevan en pocas palabras pasajeros, sino solamente carga, tanto en la cabina principal como en las bodegas inferiores. Y por último, tenemos una categoría que le llamamos aeronaves combi o aeronaves que pueden ser transformadas con bastante rapidez, con mucha facilidad, de aeronave de pasajeros a carga, inclusive mezclando las cabinas. En la imagen tienen ustedes una aeronave actualmente convertida a carguero dedicado, pero que originalmente nació como aeronave de pasajeros. Pueden ustedes ver que tiene la compuerta de carga abierta, en este caso de su lado izquierdo, que es el que se suele utilizar por razones de seguridad. La aeronave en la imagen es una aeronave especialmente modificada para carguero. Se trata de una aeronave empleada, por cierto, por Boeing para transportar componentes de los modernos aeronaves Boeing 787 que son ensamblados en diversos lugares del mundo y llevados a Everett en Washington, donde la aeronave realiza su primer vuelo. Aquí tenemos una aeronave carguera de modelo Lockheed L-130 o Hércules, que es una aeronave carguera. Esta es una aeronave que originalmente fue concebida como aeronave militar, desarrollándose una versión civil, la cual se expresa como L-100. Esta es otra aeronave carguera especializada, en este caso también concebida para el transporte de componentes de aeronaves preensamblados, pero para el fabricante europeo Airbus. Esta es una aeronave que nació como aeronave de pasajeros. Este es un 767-200 convertido a aeronave carguera dedicada. El 767-200 es una aeronave de alcance medio y de capacidad de hasta 40 toneladas. A continuación tenemos el concepto más refinado de la aeronave carguera, es decir, aquella que dispone de la capacidad de poder ser cargada por la nariz. Esto permite la estiva, piezas muy largas o muy voluminosas que requieren maniobras especiales para ser cargadas y descargadas. En la foto tenemos un Antonov 124, un gigante fabricado en Ucrania con capacidad para transportar unas 100 toneladas de carga. Esta aeronave es frecuentemente utilizada por los ejércitos y es uno de los principales activos para las empresas logísticas que requieren capacidades especiales. En la siguiente foto, otra imagen del Antonov 124. Este 747-800 de Cargolux es una muestra clara de la aeronave de carga más moderna que existe en la actualidad. El 747, el famoso Jumbo Jet o la reina de los cielos como algunos lo conocemos, nació originalmente en 1965 como aeronave carguera. Al perder Boeing un contrato para un avión de transporte para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y disponer de los diseños de un avión gigante, logró un acuerdo con Pan American para desarrollar una versión civil. En este caso, el Boeing 747 tuvo su primer vuelo en 1969, un éxito tanto como aeronave de pasajeros como aeronave carguera. En su versión carguera, el 747 puede transportar hasta unas 110 toneladas de carga. El 747, a propósito, tiene también la capacidad o se ofrecen versiones para la estiva por la nariz o lateral, dependiendo de las necesidades del cliente. Esta foto corresponde a la aeronave más grande que jamás haya volado. Se trata del Antonov 225, un derivado del Antonov 224 que ya hemos comentado, pero que fue concebido originalmente para transportar al transbordador orbital soviético Buran. El Antonov 225 tiene capacidad para transportar casi 200 toneladas de carga. Requiere de 6 turbofans, turboreactores, y solamente se fabricó un ejemplar de su tipo. Es una aeronave sumamente especializada que eventualmente es contratada en vuelos de fletamento para misiones especiales por todo el mundo. Está basada en Kiev, Ucrania.
El único aeropuerto de México que ha recibido esta aeronave fue el aeropuerto de Guadalajara. Esta aeronave jamás ha operado, por ejemplo, en la Ciudad de México. Algunas veces nos preguntamos por qué, si una aeronave sale con un lugar físico en la aeronave, nos dicen que no hay capacidad en la misma, que ya no cabe, en pocas palabras, carga. Esto se debe a que la aeronave es un sistema muy complejo y en el que el balance tiene una importancia decisiva para la seguridad de las operaciones. Es un equilibrio muy precario entre todo lo que le metemos a la aeronave, las condiciones del aeropuerto, la altura, la temperatura, los vientos, etcétera, que determinan la capacidad real de transporte de pasajeros o de carga o de alcance de kilómetros de una aeronave. Esto se comprueba y verifica realizando lo que nosotros llamamos el despacho de una aeronave. El despacho de una aeronave pretende ubicar el centro de gravedad de la misma dentro de los límites que establece el manual de operación o el manual que el fabricante le entrega con cada aeronave. Es así que el despacho es un conjunto de acciones y cálculos que emprende una persona con licencia, ojo, con licencia expedida por la autoridad aeronáutica para hacerlo, y consiste, entre otras cosas, en la determinación y análisis de la ruta de vuelo, generando un análisis de los pronósticos meteorológicos en el aeropuerto de origen, ruta, destino y los aeropuertos alternos. Los aeropuertos alternos son los aeropuertos a los cuales la aeronave se tendría que desviar en caso que el aeropuerto de destino estuviese cerrado por alguna razón. En el despacho se analizan las pistas para ser empleadas. No siempre las condiciones son iguales en la misma pista. Se confirma si existen NOTAMs aplicables. La palabra NOTAM significa Notice to Airman o información para los aviadores. Estas son emitidas por la autoridad y contienen información que es de relevancia para la seguridad de las operaciones y que los aviadores, los pilotos, deben de tomar en cuenta al volar por ciertos espacios aéreos o al realizar operaciones en ciertos aeropuertos. El despacho también establece la distribución de la carga para llegar al equilibrio en la ubicación del centro de gravedad. También se hace el cálculo del combustible a ser requerido. En la elaboración general del manifiesto de carga, peso y balance, junto con la ubicación del centro de gravedad, participa un funcionario que le llamamos oficial de operaciones o despachador, el cual es firmado por el capitán de la aeronave. Esta información le es entregada al capitán, que firma el despacho y valida el trabajo del despachador. Sin mediar esto, la aeronave no puede operar legalmente. Es más, corre mucho peligro la aeronave. Desgraciadamente, en nuestra industria han ocurrido muchos accidentes derivados de un mal despacho de la aeronave. La seguridad es prioridad en la aviación y el despacho en nuestra industria de la carga aérea es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. En esta imagen tenemos un ejemplo de un plan de vuelo. En un plan de vuelo se consagra básicamente las intenciones del piloto de realizar un vuelo. Nos dice qué tipo de aeronave es, qué matrícula tiene, a qué velocidad se va, cuál es su punto de salida, a qué hora pretende y realmente despega, a qué altitud, qué ruta va a seguir, cuál es el aeropuerto de destino, cuánto tiempo estima tardará su vuelo. Nos hace algunas observaciones. Es importante que nos dice cuánto combustible lleva a bordo, porque muchas veces cuando la aeronave no llegó a tiempo, nosotros en base al plan de vuelo sabemos cuánto tiempo realmente tiene la aeronave para seguir volando y tomar las medidas de búsqueda y salvamento adecuadas. Lógicamente, en el punto 13, como verán, establece aeropuertos alternos, pone su nombre y nos pone algún contacto. En el punto 15 verán ustedes que dice el color de la aeronave. Esto es para efectos de búsqueda y salvamento para poder identificar la misma. El plan de vuelo lo llena el piloto, lo autoriza la oficina de despacho de la autoridad aeronáutica o de la autoridad proveedora del control de tránsito aéreo. En esta imagen tenemos un ejemplo de un despacho, de un manifiesto de carga, peso y balance. En la parte de abajo a la derecha verán ustedes variables gráficas con las variables en donde vamos a ubicar nosotros el centro de gravedad. El alcance de vuelo. Algunas veces nos preguntamos hasta dónde puede volar un avión. ¿Qué es lo que determina o limita el alcance de vuelo? Es decir, la distancia que puede cubrir una aeronave determinada. Bueno, influyen muchos factores, comenzando por las prestaciones mismas de la aeronave, las condiciones generales de la ruta y también la carga que le estamos metiendo a la aeronave. Las aeronaves con más alcance en el mundo llegan a tener, como verán en la tabla que estamos mostrando, más de 15,000 kilómetros de alcance. No siempre se logra llegar tan lejos con toda la carga y debemos de caer en lo que llamamos penalizaciones que no son
otra cosa que limitar la carga de pago en una aeronave con tal de llegar a donde queremos que llegue sin escalas. El alcance no es la única limitación para la aceptación de la carga en un vuelo. Debemos de tomar en cuenta que no siempre le vamos a poder aceptar a nuestro cliente su carga para un vuelo. ¿Por qué razón? Por el tamaño de la carga, el peso de la misma, la naturaleza de la carga y los problemas legales con ella. El tamaño de la carga simplemente muchas veces no cabe, comenzando por la puerta. Quizás quepa dentro de los compartimientos, la cabina principal o los compartimentos inferiores, pero la puerta no tiene las medidas que permitan su correcta estiva o que ésta pueda ser ingresada sin dañar a la aeronave o dañar a la carga. El peso de la carga, derivado del manual de operaciones y consagrado en el despacho de la misma, hay limitaciones de peso en cada parte de la aeronave. Es decir, una pieza que pesa X kilos quizás sí puede estar en una parte de la aeronave, pero no puede estar en otra parte de la misma aeronave aun cuando haya entrado a ella. Otra limitación importante es la naturaleza de la carga. No toda la carga, como lo sabemos, puede o debe volar en una aeronave. Quizás se trata de artículos restringidos para su transporte, lo que le llamamos DGRs o Dangerous Goods Regulations, mercancías peligrosas consagradas en el anexo 18 del Convenio Chicago de la OASI, o simple y sencillamente tenemos problemas legales con el transporte de la carga. Recordemos que no todos los países tienen un tratamiento igual respecto a lo que puede o no entrar o salir de su país. Entonces debemos de considerar estas limitaciones a la hora de decidir si podemos o no aceptar carga de nuestros clientes para ser transportada por vía aérea. Respecto a las limitaciones operativas del peso del avión, existen tres, lo que le llamamos peso máximo de despegue o maximum takeoff weight, que es igual al peso máximo en el momento del despegue, contando el propio peso del avión, la carga de los pasajeros y el combustible. Las aeronaves tienen un peso máximo de aterrizaje que le llamamos maximum landing weight, es decir, es un peso en el cual estructuralmente la aeronave puede aterrizar sin dañarse. Y tenemos el peso máximo sin combustible o maximum zero fuel weight, que se refiere al límite de peso máximo que se puede cargar en el avión sin incluir el combustible. El combustible pesa mucho y por eso las líneas aéreas modernas están tratando de ser más conservadoras en la cantidad de combustible que los pilotos eligen meter a las aeronaves antes de un vuelo. Como ya les comenté, no todas las secciones de los aviones pueden recibir la misma carga y no todas las aeronaves, aun cuando sean del mismo fabricante o inclusive de la misma familia, tienen las mismas capacidades. La resistencia al piso es un factor determinante. Cuando una aeronave es diseñada para ser aeronave carguera, podemos esperar que la resistencia del piso sea mayor que una aeronave que originalmente fue concebida como aeronave de pasajeros y después convertida a aeronave carguera. Desgraciadamente, al nosotros tener un piso con mayor resistencia a la carga, también estamos penalizando el desempeño porque le estamos agregando peso. El peso es costo y el peso es capacidad ociosa que limita nuestra capacidad de transporte real de carga de pago. Limitaciones de estiva de la carga. La carga, la linealidad, la carga lineal, carga que en un momento dado tiene medidas de longitud excesivas. En este caso, el tamaño, diseño y ubicación de las puertas de carga es crítico. Y es que según el tipo y modelo de avión, las características de las bodegas difieren unas de otras. Asimismo, dependiendo de si los compartimentos de carga están en la cabina superior o en el piso inferior. Hoy en día, la mayoría de la carga aérea se transporta en aeronaves de pasajeros dentro de los compartimentos de carga en el piso inferior. La tendencia es a ya no usar aeronaves cargueras dedicadas. En el caso de una cabina superior, como la aeronave ilustrada en esta lámina, el contorno de la carga es redondeado hacia arriba, tomando la forma de la cabina de pasajeros, tanto que en el segundo caso el contorno es redondeado hacia abajo. Esto se refiere, como ustedes podrán ver, en los famosos iglús, esos iglús que tienen básicamente la forma de la cabina principal de la aeronave. Y tenemos algunas especificaciones y secciones transversales de las cabinas superior e inferior de las aeronaves cargueras. El control de temperatura es un factor de competitividad. Gran parte de la carga que se transporta hoy en día por vía aérea requiere control de temperatura por tratarse de productos
producto quizás peligroso o producto perecedero. El avión tiene dos sistemas de aire acondicionados iguales, diseñados para operar independientemente o paralelamente. Normalmente el sistema derecho opera con aire desangrado del motor y controla la temperatura de la cabina de pasajeros. El sistema izquierdo opera con aire del motor izquierdo y controla la temperatura de los pilotos y carga. En los aviones modernos como el 787 se elimina este sangrado, permitiendo aprovechar en empuje la potencia total del motor. Veamos algunos aspectos técnicos para cargar la mercancía. En bodegas convencionales, la carga se estima suelta, fijándose en la bodega mediante un sistema de redes o lonas. Ojo, las condiciones, la integridad y en general inclusive el aspecto de estos equipos es muy importante. Algunos operadores desgraciadamente abusan de ello, poniendo en peligro la integridad de la aeronave y de la carga misma. Aquí tenemos una imagen de un avión de carga general que tiene ruedas para facilitar el desplazamiento de las charolas. Este es un avión militar básicamente. Las bodegas contenerizadas. En este sistema de bodegas se permite la estiva de la carga en pallets o contenedores específicos. El pallet o contenedor se eleva a la altura del piso y a la bodega mediante un equipo de plataforma elevadora. Este es el método más común de estiva de la carga aérea actualmente. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda un contenedor sobre un dolly. En medio tenemos un ejemplo de cómo un contenedor es subido mediante un loader a un avión, en este caso de FedEx, y a la derecha tenemos un sistema un poquito más complejo para ingresar más rápido y de manera simultánea de contenedores, en este caso una aeronave que transporta pasajeros. Estos contenedores son mejor conocidos como ULDs o Unit Loading Device. En el libro TAC, regla 3.10, se establecen los 36 tipos de contenedores aéreos aprobados por la IATA. Estos se engloban en dos grupos, pallets y contenedores. Los pallets son para cargas unitarias, generalmente tienen una superficie metálica plana y de aluminio, sobre la que se sujeta la mercancía mediante redes. Al no tener una estructura fija, la mercancía se ajusta al contorno del avión, por lo que se aprovecha su volumen interior. Recordemos que nosotros cobramos por la carga en base a peso-volumen, por lo tanto el aprovechamiento al máximo, tanto de la capacidad de peso como del volumen de los compartimentos de carga, resulta de la mayor importancia. Los contenedores son recipientes cerrados con uno o dos más lados que disponen de puertas o cortinas con lona. No se rompe la carga en ellos, es decir, no se rompe los pallets en ellos. El contorno del contenedor tiene diversas formas geométricas para su adaptación a la bodega del avión. Esto da mayor aprovechamiento del volumen. Quisiera aclararles que cada avión tiene tanto pallets como contenedores aprobados. Los ULDs pueden pertenecer a la aeronave o no. Pueden formar parte de la aeronave o pueden pertenecer a un transportista y a expedidores o agrupaciones dedicadas a compartirlas o arrendarlas. Los ULDs también pueden no pertenecer a la aeronave o a la aerolínea misma. Son unidades que pertenecen, por ejemplo, a los expedidores o a terceras personas. Manejar los ULDs es un asunto delicado porque algunos de ellos llegan a pesar mucho. Tenemos lo que le llamamos equipo de manejo en tierra. A la izquierda vemos equipo para manejo de carga a granel, equipajes, cajas menores. A la derecha ya tenemos equipos que manejan contenedores, es decir, armados mucho más pesados que requieren equipos de manejo y apoyo en tierra más sofisticados y muy costosos. Tenemos algunos otros ejemplos de los armados. Es muy importante y esa es una labor que hace el oficial de operaciones o otra figura al que le llamamos loadmaster, de asegurarse que el armado de los contenedores o de los pallets, la disposición de las charolas, el estado de las redes y en general de todos los equipos asociados sea el correcto. El piloto se reserva al final de cuentas la decisión de aceptar o no una carga, contenedor, pallet o un armado. El contenedor en forma de glue, como el que se muestra, tiene la ventaja de que nos permite consolidar en una sola unidad integradora diversos paquetes, optimizando temas de peso y volumen. Los contenedores, de la misma manera que la aeronave, tienen limitaciones de peso, es decir, están diseñados para soportar cierta cantidad de kilos de carga. Y hablando de kilos, longitudes, volúmenes, largos, en fin, dimensiones, es muy importante tomar en cuenta que todo en aviación es medible. Por lo tanto, debemos de estar familiarizados con las tablas de conversión o disponer siempre de una para hacer nuestros cálculos y asegurarnos que estamos hablando el mismo idioma. Muchos accidentes han ocurrido debido a que hemos confundido los pies con metros, los kilos con libras, en fin, los sistemas
sistemas de medida de un lugar del mundo con el otro. En aviación no podemos tener dudas, todo tiene que estar perfectamente claro. Muchas gracias por su tiempo.